Si hay días del mes en los que todo te irrita, sabes que cualquier cosa puede ser el ruido, el tono de voz de alguien, los mensajes de tu trabajo, cómo mastica tu compañero, las exigencias, las tareas. Si hay días en los que te sientes con menos paciencia, menos margen de reacción o capacidad de sostener, quédate escuchando este podcast porque vamos a hablar de todo eso. Bienvenida a este episodio de una serie de 4 podcasts en los que vamos a estar hablando del ciclo y de la mujer del siglo XXI, porque a veces el ciclo lo entendemos solamente como algo espiritual y yo quiero aquí explicarte ciencia, biología, fisiología, que entiendas también cuáles son los síntomas y cuáles son normales y cuáles indican desregulación. Y es verdad que hay días del mes en los que nos podemos irritar mucho más fácilmente y luego cuando se nos pasa la menstruación es como, pero ¿por qué he hecho eso? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me convierto en otra persona? Y así lo sentimos, ¿no? Y bueno, quiero que sepas que no es tu carácter, no es tu personalidad y tampoco es una casualidad. Nuestro cerebro, nuestros sentidos, todo nuestro cuerpo es cíclico y cambia cada mes, pero nadie nos explica lo que esto significa. Vamos a empezar por lo básico. Lo básico que quiero desmitificar aquí, que hablamos mucho de ciclo, pero siento que las nociones básicas no están. Nos han enseñado desde pequeñas que el ciclo, la menstruación, bueno, directamente solo nos han enseñado la menstruación y creemos que el ciclo es sangrar una vez al mes, pero el ciclo es un proceso completo que también es un proceso neuroendocrino completo. No solo cambia el útero, cambia el cerebro y cambian muchas funciones que están ocurriendo en nuestro cuerpo. De hecho, se han hecho estudios de neuroimagen. No sé si habéis visto estas imágenes del cerebro que tienen diferentes colores que indican qué áreas del cerebro están activas, incluso durante fases del sueño, etcétera. Pero se ha observado, se han hecho algunos estudios, ya sabéis que no muchos, porque en cuanto al ciclo menstrual no se han hecho muchos estudios, pero yo siempre digo, no nos hacen falta estudios científicos para cosas evidentes que nosotras sentimos cada mes. Pero bueno, se ha demostrado, se ha visto que hay cambios medibles tanto en el volumen de ciertas estructuras cerebrales como de conectividad funcional entre áreas emocionales y ejecutivas. Sabéis que el cerebro tiene diferentes áreas con diferentes, vamos a decir, funciones o propósitos y la velocidad de procesamiento de la información, la velocidad con la que procesamos la información. O sea, esto es real. Tu cerebro tiene capacidades diferentes dependiendo de la fase del ciclo. ¿Por qué? Porque tiene receptores de hormonas también. O sea, tu cerebro responde a las hormonas, envía señales con base a ciertas hormonas y las hormonas tienen efecto en todo nuestro cuerpo, en todas nuestras células. ¿Y dónde tiene un cambio especialmente notorio? En la red límbica, que es la de regulación hormonal, en la amígdala, que es la parte que nos ayuda a detectar cuando hay una amenaza, y vamos a hablar de esto porque nos interesa conocer esto, y el hipocampo, que es la parte dedicada a la memoria o el procesamiento del contexto o de lo que está pasando, de la historia. Entonces, definitivamente podemos decir que el cerebro no funciona igual en todas las fases del ciclo. Y esto no es espiritual, esto no es inventado, esto es biología. Y como he dicho, se ha demostrado con
escáneres del cerebro. Ahora quiero que hablemos de algo que es clave para que entiendas el ciclo, que hemos dicho que solo sabemos que es menstruar, que viene a ser la sangre que vemos, es lo que vemos físicamente. Pero hay una parte que no vemos y es la ovulación. Y es la parte más importante del ciclo. Si no ovulas, no tienes fase lútea como tal. Puede que sientas ciertas cosas, pero no hay fase lútea, porque no hay ovulación. Entonces, si no hay ovulación, no hay progesterona. Y la progesterona no es solo la hormona del embarazo, que hay mucha gente que piensa, sí, la progesterona para sostener al bebé. No solo es para eso. Es una hormona que regula tu sistema nervioso. Y la progesterona se convierte en una sustancia que se llama alopregnanolona, que modula los receptores de GABA. ¿Qué quiere decir esto que parece muy complicado? Que cuanta más progesterona hay, más efecto calmante y más margen de regulación. Por lo tanto, si yo soy una persona que me pongo muy nerviosa en premenstruación, tengo muchos cambios de humor, estoy muy estresada, ¿tengo suficiente progesterona o no? Con lo que acabamos de decir, creo que me puedes contestar a la pregunta. La respuesta es no. Cuando hay menos progesterona, hay menos efecto amortiguador, por lo tanto hay menos margen para mi sistema nervioso. Y aquí viene lo importante. La fase lútea no está hecha para ser un caos, a pesar de que para la mayoría de las mujeres lo es. Y esto es algo que yo tampoco sabía hace muchos años y ni siquiera le ponía atención. Y esos cambios que sentimos, esas subidas y bajadas que nuestros novios, y mañana hablaremos de esto, nos suelen destacar, al principio pasan desapercibidas, no nos damos cuenta. Pero la fase lútea está para que puedas ser introspectiva, que vayas hacia adentro, que seas más selectiva, pero cuando no hay suficiente progesterona o tu sistema ya está saturado, la fase lútea se siente como un desbordamiento. Y esto es lo que ocurre con la mujer del siglo XXI, que vamos a hablar un poco más adelante. Ahora quiero que entiendas esta parte del cerebro y de la progesterona siendo totalmente esencial. Entonces vamos a imaginarnos que el cerebro tiene dos personajes, dos personas que están, ahí está la guardiana y está la directora. Entonces, la guardiana, la tal guardiana, es nuestra amígdala. Y la amígdala, como ya hemos dicho antes, es la que detecta el peligro. Entonces, ella es rápida, es instintiva, es protectora, te la puedes imaginar, ¿no? Te la puedes imaginar con su escudo, con su espada, toda lista, como que aquí estoy. Y la directora es la que piensa, la que regula, la que analiza, la que te convence de que no es para tanto. Y es tu corteza prefrontal. En condiciones normales, y con condiciones normales me refiero al funcionamiento habitual de estas amigas, de este sistema del cerebro, que no quiere decir que sea así siempre, porque como estamos viendo, no es igual siempre. La guardiana detecta, va con su escudo, su espada y dice ¡ah! Aquí hay una amenaza. Pero llega la directora y evalúa y dice espera, que yo voy a decidir qué tan grave es esto. Pero cuando el sistema nervioso está muy sobrecargado o tiene poco margen, como es cuando tiene poca progesterona, la guardiana actúa antes, o sea, se pone con la espada a meterle a lo que considera el enemigo, que puede en la mayoría de las ocasiones ni siquiera es el enemigo, pero le clava la espada por si acaso, sin que a la directora le haya dado tiempo a entrar en escena.
Esto tiene un nombre y se llama el secuestro de la amígdala. Reaccionamos más rápido, nos irritamos más rápido, nos sentimos atacadas antes de que nos dé tiempo a analizar si realmente nos estaban atacando. Y no porque estemos exagerando, sino porque el margen de regulación está siendo reducido. Y ahora viene la parte que quizá nos incomoda un poco más. El ciclo femenino ha ido evolucionando, obviamente, pero en contextos muy distintos a los que vivimos hoy en día. ¿Esto qué quiere decir? Que el ambiente en el que vivimos hoy en día no es propicio para que exista el balance hormonal. De hecho, se estima que cada vez va a haber más desequilibrios, más problemas hormonales. Las estadísticas lo están viendo así. Yo no digo que podamos sacar conclusiones muy fuertes todavía, pero al igual que se está viendo, se ve una decadencia en la fertilidad. Cada vez hay más clínicas de fertilidad. O sea, y yo os lo digo siempre, una mujer que es muy fértil es porque sus hormonas están funcionando correctamente. Cuando una mujer no es fértil, hay un problema hormonal de base. Entonces, si hay menos fertilidad, ¿tenemos un problema de hormonas? ¿Sí o no? Entonces, cuanto menos atención le prestemos a esto, más desequilibrios va a haber. ¿Y qué pasa? Que no tenemos ni al sistema ni al ambiente cercano a nuestro favor. Porque la realidad es que, aunque yo esté comiendo a lo mejor lo mismo que comía mi abuela, porque no como ni pizzas, ni hamburguesas, ni cosas de esas que no existían en su época, yo estoy expuesta sin quererlo a muchísimos más tóxicos de los que estaba mi abuela. Y no te cuento ya mi bisabuela o la anterior o la tatarabuela. Y no solo eso, la mayoría de nuestras, no sé si abuelas, pero quizá bisabuelas o tatarabuelas, a no ser que vengas de pura ciudad como yo, que mis raíces, por parte de madre al menos, están en ciudad. Pero aún así, las ciudades antes tenían más campo, tenían más naturaleza, tenían más actividad fuera de la que tenemos hoy. No había tanto sedentarismo, no había tanto estar constantemente enfrente de una pantalla y sobre todo por la noche, que altera nuestra melatonina, que esto es terrible. Tampoco había una carga mental constante que nos estresara tantísimo. Yo hablo mucho con mi amiga que siempre me cuenta cómo su madre le dice que hoy en día le damos muchísimas vueltas a las cosas. Y es verdad, o sea, tenemos una carga mental añadida por muchas cosas, a veces por la cantidad de opciones. Es verdad que podemos decir, jolín, pero es que mis abuelos no tuvieron la capacidad de elegir qué vida tenían. Y yo siempre lo hablo con mi amiga, digo, sí, es verdad, quizá no tenían tantas posibilidades como nosotras ahora mismo, pero no le daban vueltas, lo aceptaban. Entonces, sea mejor o peor la vida que tuvieron, pero el hecho de que la aceptaron y no le dieron tantas vueltas, les quitó muchísima carga de estrés y mental. Entonces tenemos por esto también un cortisol elevado casi crónicamente, estamos todo el día tomando decisiones, la productividad se ha convertido en nuestra identidad, hay poquísimo descanso por parte de muchísima gente, casi nadie cuida su descanso, cuida su rutina de antes de irse a dormir. Hay una exposición constante a disruptores endocrinos, las hormonas forman parte del sistema endocrino, por lo tanto afecta a nuestras hormonas. Inflamación metabólica, veo muchísimo. Entonces, la realidad es que no podemos escapar del siglo XXI, es el momento en el que vivimos. Pero nuestra biología no se ha adaptado lo suficiente ni se ha actualizado con el Wi-Fi. ¿Sí me entiendes? O sea, no estamos en ese punto. Entonces, si
seguimos viviendo en este modo alerta permanente, si el sistema nervioso simpático sigue dominando y además no tenemos una fuerte ovulación, la progesterona va a estar, no sé, en la imaginación, pero en ningún otro sitio. Entonces, sumamos esto a cuerpos inflamados, pues el margen de movimiento que tiene el sistema nervioso es inexistente. Entonces, el secuestro de la amígdala, del que hemos hablado, ocurre constantemente. Y es importante entender esto. No es una tontería, porque vamos a ver en los próximos episodios qué más cosas vemos en nuestra vida. Pero una fase que debería sentirse, y por eso cuando leemos libros sobre el ciclo, ¡ay, qué lindo la introspección! Sí, pero ¿cuál introspección si todo me irrita? Si no me aguanto a nadie, si no soy capaz ni de ver a mi amiga ni a mi compañero porque me repele la gente, o porque discuto con todo el mundo, o porque quiero dejarlo con mi novio. Sentimos irritación, sensibilidad, ansiedad, cansancio, reacciones súper intensas constantemente por los 10-15 días que dura la fase premenstrual. Esto es normal los 2 días antes. Más allá de 2 días, no lo es. Entonces, las consecuencias de esta vida lineal para un cuerpo cíclico como es el nuestro, a veces son nefastas y son muy difíciles de sostener. Porque mujeres a veces me dicen, me es muy difícil sostener una vida cíclica porque el trabajo, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Ok, ya tienes desequilibrios hormonales. Dime cuánto es sostenible seguir así. Dime, porque realmente tenemos que tomar la decisión. Tenemos que empezar a priorizar qué cosas sí, qué cosas no, porque si llevar una vida cíclica piensas que no es sostenible porque tienes muchas cosas que hacer a pesar de que tu cuerpo es cíclico, dime, este estado de ánimo, estos cambios tan abruptos por tantos días del mes, ¿sí es sostenible? Porque para la mayoría de nosotras la respuesta es no. Entonces, ¿cuál es el camino? Empezar a entender, empezar a habitar esta ciclicidad desde lo que somos, desde lo que podemos hacer. Y para eso necesitamos aprender. ¿De qué? De las hormonas, de cómo llevar una vida cíclica, de nuestro ciclo, de lo que está pasando con nosotras en nuestro cuerpo. Y es que a pesar de que nos han enseñado por casi toda nuestra vida que el ser fuerte es mantenerse constante, puedes ser constante con algo, puedes sostener algo, pero aún así cambiar. Pero la idea de que ser válidas es ser siempre igual o es parecernos cada vez más al hombre, eso ha venido en una especie de ola de feminismo que para mí no es feminismo, de soy la mujer que puede con todo, hago todo y me igualo. Soy igual que un hombre, quiero ser igual que un hombre para que a mí me digan, súper, eres igual de poderosa que él. Y realmente no estamos yendo a la raíz de por qué quiero sentirme poderosa igualándome a nada. ¿Por qué no entiendo el poder dentro de lo que yo soy, no cambiarme? Vivir una vida lineal cuando yo no soy lineal es cambiarme para recibir aprobación. Pero yo no soy eso. Yo no puedo pretender no tener unas hormonas y no tener un útero porque he nacido con ello. Yo soy feliz de haber nacido con ello, pero habrá muchas personas que les cueste, muchas mujeres a las que les cueste porque quieran igualarse con la vida de afuera. Y aquí vamos a lo que hablábamos en el último podcast de lo de afuera versus lo de adentro. Que nos sigamos creyendo que la mujer que puede con todo, la que hace todo,
es la que se merece más, es una creencia que nos está restando potencial, que nos está restando vida, que nos está restando de todo. Porque el cuerpo femenino no funciona en línea recta. Yo diría que casi nada, a excepción de a lo mejor las máquinas, funciona en línea recta. Funcionamos en ritmos. Y cuando ignoramos el ritmo, te aseguro que el cuerpo habla. Y cuando le dices, shh, cállate, que aquí mando yo, entonces grita. Y los gritos son los síntomas. Entonces, esos dolores de cabeza, esos llantos horribles que no sabes ni qué hacer con tu vida porque sientes que se acaba el mundo, eso es un grito, es un síntoma. ¿Y por qué todo esto? Para que tomemos responsabilidad sin victimismo, porque esto para nada nos hace víctimas, que es lo que nos han hecho también creer, ¿no? Somos víctimas de tener un cuerpo femenino. Es maravilloso tener un cuerpo femenino y esto no es para vivir enfadadas con el mundo, es para entender algo bien claro. En este siglo, tener un ciclo regulado no nos va a venir de forma automática. La mayoría de nosotras vamos a tener que hacer algo para que esté regulado. Yo, con todo lo que hago, todavía hay veces que mis ciclos cambian de una manera que yo digo, madre mía, pero es que claro, yo no puedo controlar todo. Puedo controlar lo que yo hago, cómo yo me muevo, cómo yo me alimento, cómo yo me relaciono con mi entorno, pero el resto no lo puedo controlar y no puedo pretender controlarlo. Tengo que hacerlo mejor dentro de mis capacidades. Y esto es otro tema, ¿no? Pero cuanto más registro mi ciclo, cuanto más conozco mi ciclo, más me doy cuenta de que hay cosas que no sabía de mí. Entonces, bueno, lo que quiero que tengas claro es que no es tu carácter el que cambia cada mes. Es tu sistema que está revelando, te está diciendo si te puede sostener o está sobrecargado. Pero no es que tu ciclo esté fallando, es como, bueno, entonces mi ciclo está fallando. No. Tu cuerpo es una máquina perfecta que constantemente quiere compensar dependiendo de lo que le demos. Entonces, el ciclo está mostrando, de nuevo, te digo, tantas cosas he entendido sobre mí, sobre mi cuerpo, diagnósticos que no tenía y los busqué a raíz de tener mi ciclo, que no te lo puedes imaginar. Entonces, bueno, este va a ser el cierre de este primer episodio. Mañana venimos con más. Pero lo que quiero que nos quedemos aquí es que si cada vez te molesta todo más en tu premenstruación, si cada vez sientes que tienes menos tolerancia, no lo normalices, obsérvalo. Vamos a ver en los próximos episodios cómo esto impacta en tus relaciones, tu ansiedad, tu sueño y quizá descubras que no es que estés demasiado sensible, es que estás intentando, como mujer del siglo XXI, con un sistema nervioso que necesita otro tipo de cuidados, llevar la mejor vida que puedes o que sabes. Así que bueno, con todo esto, espero que te haya servido muchísimo, que lo compartas con todas las mujeres de tu vida para que no le quede duda a ninguna y nos escuchamos mañana. Un besito.